La ley 348 debe preservarse porque es una lucha de las mujeres, ¿no? La ley 348 en realidad tiene antecedentes de mujeres que han muerto a causa de situaciones de violencia. Entonces es un hito porque en Bolivia, pese a que ha sido un país con un índice alto de violencia hacia la mujer, ¿no? Se ha logrado esta ley, se ha logrado que se sancione esta ley que va, ¿no?, en la protección de los derechos de las mujeres. Muchos lo malinterpretan, ¿no? Dicen beneficia a las mujeres, pero en realidad lo que se ha buscado con esta ley es la protección de los derechos de las mujeres. El objetivo principal de la ley es garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esto a través de acciones de prevención, de atención de los casos, también del proceso como tal y la reparación del daño, ¿no? Eso es lo que busca básicamente, ¿no? Garantizar los derechos de las mujeres. Sí, lastimosamente hemos visto mucho de esto, ¿no? Se ve en redes sociales, todas las posiciones de estos grupos radicales. Yo pienso que no están viendo al fondo, ¿no? Que tal vez no han conocido o no conocen estas situaciones de violencia así tan reales de mujeres que no, como lo decía, no solamente en el área urbana, también en áreas rurales, que es donde están muchas o mucho más vulneradas en sus derechos, ¿no? Que están yendo, estos grupos están yendo contra la ley 348 como si esas vidas no significaran nada, como si el proteger sus derechos no tuviera sentido. Entonces, pienso que estos grupos no conocen esos casos, ¿no?, de violencia de estas mujeres. Sí, nos preocupa que se haya ido generando primero una narrativa en contra de la ley 348 en varios casos sobre argumentos y datos que no son reales, ¿no? Por ejemplo, se ha planteado de que la mayoría de las personas privadas de libertad estarían en los centros penitenciarios del país por culpa de la ley 348, no por sus actos, que es lo que suele suceder cuando una persona está detenida preventivamente cumpliendo una sentencia, pero además con unos porcentajes que no son reales, ¿no? La ley no divide las familias, la ley no promueve divisiones y la ley no es que una víctima va a denuncia y al momento se apresa al denunciado, ¿no? O sea, primero que la ley no vulnera el derecho a la inocencia de ninguna persona. O que la ley promueva, por ejemplo, las denuncias falsas. La ley, de hecho, en su artículo 5 ya plantea que cualquier denuncia falsa, igual que lo que se plantea para cualquier delito en el Código Penal, debe ser investigada y quien haga una denuncia falsa será sancionada, ¿no? Entonces, sí creemos que a propósito de atacar la ley, se ha venido malinterpretando, incluso se está haciendo un uso indiscriminado y un mal uso de la aplicación de la ley por algunos fiscales, jueces y abogados inclusive, y se achaca a la ley, por ejemplo, temas de el Código de las Familias, ¿no? Por ejemplo, el tema de pensiones, hay mucho que no me permiten ver a mis hijos. Ese es un tema familiar, no tiene que ver con la ley 348, ¿no? O, por ejemplo, claro, me han metido a la cárcel y es porque no estuvo pagando pensiones. No es la ley 348, es el Código de Familias. Uno que está relacionado con otro argumento que se está utilizando, que es decir,
que el que existe una ley especial para abordar la violencia contra las mujeres atenta con el principio de igualdad establecido en la Constitución. Justamente la igualdad demanda, en algunos casos, no dar un trato igual a desiguales. Y justamente las mujeres en el sistema de justicia han tenido un trato desigual históricamente, ¿no? Donde los prejuicios y sesgos de género han derivado muchas veces en que no se le crea a la víctima, que se crea que la víctima es la responsable de haber provocado la violencia. Hemos sido operadores de justicia que creen que la violencia en muchos casos es justificable, ¿no es cierto? Y bajo esos parámetros han tomado determinaciones durante la etapa de investigación o de juicio, ¿no? Entonces, construir igualdad parte de reconocer que hay desigualdades en la sociedad respecto a las cuales el Estado tiene una obligación de ir acortando esas brechas, ¿no? Pero que yo diría que son las expresiones o manifestaciones de esta resistencia que existe a una aceptación en el sentido de realmente una concepción amplia de igualdad de todos los seres humanos, incluidos mujeres y varones, ¿no? Entonces, es más como esta actitud de resistencia que surge para evitar que las mujeres ocupemos los mismos espacios, ¿no? Porque el problema de la violencia tiene que ver con una situación estructural de nuestra sociedad, ¿no? El gran problema es que a lo largo de siglos vivimos en una sociedad violenta. Bolivia sigue ocupando los primeros lugares de la región en temas de violencia, tanto violencia intrafamiliar, ¿no? La violencia doméstica que se dice, y esto se expresa en la violencia extrema, que son los feminicidios, ¿no? Entonces Bolivia hace varios años que ocupa los primeros lugares, digamos, de la región y sobre todo de Sudamérica en temas de esta violencia extrema, ¿no? Que, como yo he podido identificar en mis estudios, a diferencia de otros países, tiene que ver con el tema de feminicidios íntimos. Entonces ahí lo que estamos hablando que no es una violencia relacionada a la inseguridad ciudadana. O sea, las mujeres en Bolivia, cuando mueren por feminicidio, es básicamente por razones de género y vinculadas, digamos, a sus exparejas, sean el exmarido, el exnovio, el exconcubino. Entonces, es una violencia que tiene que ver con las formas, digamos, estructurales en las que se establecen las relaciones cotidianas de la sociedad, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, el tema de eliminar, abrogar la propia Ley 348, pero basados, como te digo, en información que no necesariamente coincide con la realidad, ¿no? Yo he puesto de ejemplo un par de datos, pero hay otros aspectos que tampoco son reales y que han sido parte de una campaña, sobre todo a través de redes sociales, que ha pegado muy fuerte, ¿no? Han sido muy activos en eso y también no nos deja de llamar la atención finalmente los intereses que también hay por detrás. En algunos casos, en otros seguramente hay gente, reitero, que es víctima del sistema de justicia, no de la Ley 348, y que legítimamente, por supuesto, está demandando que sus casos sean revisados o atendidos, y por supuesto eso debe darse, pero debemos pensar que esos son los casos, o sea, caso a caso, que debería determinar si efectivamente ha habido vulneración de derechos, existe retardación, si no, a personas que hayan sido o estén siendo procesadas sin las evidencias suficientes, si ha habido arbitrariedades por parte de fiscales, policías y demás, es algo que tiene que determinarse en el caso a caso. Pero ya plantear, resolver un problema afectando a las víctimas de violencia, creo que realmente es totalmente desproporcionado, ¿no? En el Alto se ha conocido, o bueno, se ha dado muchos casos de violencia física, psicológica, económica, estructural también, de las diferentes instituciones, ¿no? Que al momento de que una mujer acude a una institución para denunciar una situación de violencia, esta institución la manda a otra institución y va rebotando así, y al final la cansan y no se logra ejercer, ¿no? Esa protección, esa atención inmediata e integral como indica la ley. En la ciudad de Sucre pasa lo mismo que a nivel nacional. Tenemos un sistema de justicia que no nos permite avanzar del todo en la ruta. Es bastante complejo que las víctimas denuncien violencia. Por un lado, es difícil animarte a denunciar violencia. Por el otro lado, cuando te animas, cuando decides romper el miedo,
te topas con un sistema judicial que no te permite, no te allana el camino. Te cuestionan, ponen en duda tu palabra, está el vuélvase mañana, está el llévenme este papel, pero que venga como vuelva a contar la misma historia una y otra vez. Entonces creo que el sistema de justicia es muy revictimizante. El cambio de mentalidad, por eso yo te hablaba del tema de la educación, ¿no? Que es tan importante, porque si la mentalidad de los jueces, de los policías, de los funcionarios que atienden en las instancias que tienen que atender el tema de la violencia, estoy hablando de los SLIMs y de una serie de instancias, mientras sigan teniendo una visión patriarcal, va a ser más lento el cambio, ¿no? Cuando aprobamos la ley 348 hicimos una serie de talleres con jueces y con juezas para tratar de transmitir los alcances de la ley, informando, por ejemplo, una serie de convenios y avances que se habían dado en el ámbito internacional. Y nos encontrábamos jueces mujeres con una mentalidad patriarcal, ¿no? Que seguían creyendo que al redactar sus sentencias las mujeres seguíamos siendo culpables de la violencia, ¿no? Entonces, mientras no haya, o sea, puede tratarse de jueces mujeres o varones, pero mientras persiste esta mentalidad patriarcal de una visión desigual de la sociedad, la situación no va a cambiar, ¿no? O sea, tenemos que evidenciar que vivimos en un sistema machista y esto no se va a transformar solamente con la ley. Así sea que la ley, que vamos a estar atentas a que la ley, primero, que no se la derogue, que más bien se fortalezca esa ley, y en ese fortalecimiento se tomen las medidas que ya dispone esta y otro paquete de leyes, ¿no? Pero la violencia es al final el resultado de una expresión machista y patriarcal. Nosotras quisiéramos que no exista la ley, porque quisiéramos que no exista la violencia de género y la violencia contra las mujeres, porque la violencia, y los datos nos muestran eso, sí tiene género. Algún momento las organizaciones de mujeres decidimos que paramos la demanda, digamos, de reformar la ley, porque justamente más bien había el riesgo contrario. O sea, siempre hemos creído que la sociedad avanza hacia una progresión de los derechos humanos, pero ahorita con toda esta ola conservadora que vivimos a nivel mundial y en la región, estamos viendo que no podemos decir que los derechos conquistados ya sean de por vida, sino que es una lucha continua que debemos mantener en la sociedad para avanzar en procesos de democratización, ¿no? Nada está asegurado, sino que, bueno, hay que seguir en ello. Entonces, por eso las organizaciones de mujeres hemos dicho, no hay condiciones para plantear este debate, y es mejor frenar un momento hasta esperar de que, no sé, pues las aguas un poco se calmen, porque sí, cada vez han empezado a surgir mayor demanda de reformar la ley, pero para quitar derechos en los cuales habíamos avanzado en vez de seguirlos profundizando, ¿no? Entonces hemos visto que había una situación de riesgo y era mejor parar, ¿no? Ha habido intentos también, ¿no? de poder modificar la 348 a la cabeza de determinadas personas que se han declarado abiertamente en contra de la norma. Entonces, eso sí genera mucho ruido, porque ¿qué se va a modificar a partir de quienes están en contra de la norma? Creemos que no es un momento pertinente para hacerlo. Consideramos que ha sido un gran avance la aprobación de esta ley, porque nos ha dado un marco jurídico que en su reglamentación, digamos, ha permitido atender y cambiar ciertas concepciones respecto a la violencia estructural y sistemática que vive la sociedad boliviana, ¿no? Las organizaciones de mujeres tenemos que estar preparadas y todo el tiempo estamos en vigilia constante para hacer la exigibilidad de los derechos, hacer un seguimiento de derechos, porque como te digo, esto no está garantizado. Años antes pensábamos que sí, ¿no? Con la aprobación de una norma ya lo logramos todo, pero lo que nos está demostrando los limitados avances que tenemos en términos de la lucha contra la violencia es que no solo hace falta la norma, sino se requieren de políticas, pero también el cambio de mentalidad. Por eso yo te hablaba del tema de la educación, ¿no? Abrogamos la ley 348. ¿Qué va a suceder con eso, no? Una mayoría de víctimas, entre ellas niños, niñas, adolescentes que están protegidos también con la ley 348, que ya no van a tener las disposiciones de protección que establece, por ejemplo, esta ley. ¿Y eso va a cambiar la restauración de justicia?
va a eliminar la corrupción, va a mejorar la eficiencia del sistema de justicia, va a acabar con la extorsión que suele existir en el sistema penal. No, nos estamos planteando una solución que realmente no lo es, que no va a ser un beneficio finalmente ni para las víctimas ni para los que están siendo procesados, ¿no?